Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al último programa de Fuera de Rutina del año 2024. Sí, hoy cerramos este primer año de Fuera de Rutina, este primer año que tenemos aquí en Somos Salta y Jujuy, en esta propuesta que hemos arrancado allá por abril, con invitados de todos los ámbitos profesionales, de la cultura, de la música, del deporte, de la política también estuvimos con algo de ello, de lo judicial, de muchísimas cosas hemos hablado aquí. Y hoy vamos a hablar específicamente de un tema muy relacionado a la medicina, lógicamente. Quien va a estar con nosotros aquí es un médico de dilatada trayectoria en la salud pública de la provincia y que está relacionado con el tema de la pirotecnia. Antes de presentarlo, quería decirles, como decía al inicio, es el último programa, pero vamos a seguir en enero y febrero. Fuera de Rutina durante enero y febrero va a seguir al aire cada semana, pero en este caso repasando lo mejor que tuvimos durante todo el 2024, durante enero y febrero, para aquel programa que no pudiste ver, aquel invitado que te quedaste con ganas, algún pedacito de las entrevistas más destacadas que tuvimos a lo largo de este año. Así que vamos a seguir al aire, no los vamos a dejar en el verano, así que vamos a seguir acompañándolos aquí en nuestra pantalla como siempre. Como decía, repasando un poquito lo mejor que ha dejado este año. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Gabriel Chagradib, quien, médico cirujano, que ha sido ministro de Salud Pública, que ha sido interventor del IPS, que ha trabajado en el Hospital de Niños mucho tiempo y demás, y que lo sigue haciendo en su tarea en la salud, desde su área específica como es la cirugía plástica también. Y con él vamos a hablar de un tema del cual es el referente en la provincia de Salta. Ustedes habrán visto seguramente y habrán escuchado en los noticieros y demás que lo que pasó con la pirotecnia en Navidad preocupó a muchísima gente, principalmente a las familias TEA, las familias que tienen hijos con el trastorno del espectro autista, a los protectores de animales, a los veteranos de Malvinas también, todas personas que han visto con mucha preocupación lo que pasó en Navidad con el desenfreno total que hubo en la venta de pirotecnia sonora, que está prohibido en la provincia desde hace un par de años ya. Bueno, el doctor Chagradib es el principal impulsor de todas las leyes, proyectos, ordenanzas y demás que durante todo este tiempo han tratado de combatir esta situación. Y él es más que nadie la voz autorizada para dialogar sobre este tema, entre otras cosas que le vamos a preguntar, por supuesto, por toda su trayectoria, como decía, en la salud pública. Presentación, y venimos para charlar con el doctor Chagradib. Muy bien, estamos para comenzar entonces, pero recuerden que, como siempre, se los digo al inicio de cada programa, aquí en Fuera de Rutina tomamos Águara, quien nos acompaña siempre, cada semana aquí, y que los tiene que acompañar a ustedes también en esta época de verano, de mucho calor, de mucha necesidad de hidratarse. Nada mejor que el agua y nada mejor que Águara. Gracias a Águara y a toda la familia Di Pauli por acompañarnos en todos estos meses aquí en Fuera de Rutina. Y ahora sí los saludo a nuestro invitado de hoy, doctor Chagradib. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos por invitarme. Realmente un gusto estar contigo de nuevo. Conocemos de hace mucho tiempo, así que... Sin duda. Pero hace mucho que no hablábamos, es verdad. Exactamente, es así. Hace mucho que no hablamos de distintos temas, ¿eh? Claro. ¿Cómo está? Bueno, y ahora lo que más nos preocupa, doctor, y seguramente a usted también, es lo que ha pasado en Navidad. Seguramente en el interior también, pero bueno, uno vive aquí en Capital y lo ha tomado noción de lo que ha pasado acá con el tema de la pirotecnia. ¿Lo preocupó? Usted seguramente celebrando con su familia y demás en la Navidad lo que se vio de pirotecnia. Sí, efectivamente me preocupó mucho, sobre todo en comparación con hace muy poco tiempo, los 2 años anteriores, que habíamos visto un descenso notable en la cantidad de niños quemados y también en el consumo de la pirotecnia. Entonces, bueno, esto me hizo reflexionar, como tú dices, con mi trayectoria. Yo fui médico jefe de servicio de cirugía plástica y quemado, fundador del servicio, fui director del Hospital de Niños, y bueno, después otros cargos políticos, pero hablo en el tema específicamente de salud. Me tocó atender a cientos y a miles de niños quemados a través del Hospital de Niños,
Y eso motivó en mí, muy joven, o sea, esto hace 30 años estamos hablando, me motivó en mí que presentara proyectos en el Consejo Deliberante para la prohibición del uso doméstico de la pirotecnia por aquella época. Bueno, empezaron a circular un tema, otro tema, presiones, y parecía como que era en esa época un Quijote, porque nadie estaba de acuerdo con la prohibición de la pirotecnia. Había una estampa cultural muy importante, muy fuerte, que la pirotecnia forma parte de toda la convivencia. Estamos hablando de principios de los 90. De los 90, sí, exactamente, 91, 92 fueron mis primeras presentaciones. Yo era muy joven, estaba todavía no de jefe de servicio, sino médico de planta del hospital. Había viajado mucho a Chile, ahí también me perfeccioné, y había visto cómo en Chile habían logrado bajar casi a cero la cantidad de niños quemados con una ley nacional de prohibición de la pirotecnia de uso doméstico. Así que la tomamos de allí y empezamos esta lucha que lleva hasta ahora, porque todavía no puedo decir que se terminó. Entonces presentamos distintos proyectos, no dieron resultado, pero con el tiempo me tocó, bueno, las circunstancias me llevaron después a estar no solamente en mi profesión, sino a ser ministro de Salud Pública, presidente del IPS, como tú dices, y dije, bueno, como ministro de Salud Pública tengo la obligación moral de tener en este espacio, con poder y con la concientencia que tengo, la posibilidad de presentar un proyecto de ley. Y lo presentamos a la legislatura en ese momento, en el 2011 fue específicamente, donde se aprobó una ley, pero que terminó siendo medio renga, o sea, le prohibimos, pero los mayores de 18 años pueden ir a comprar los artículos de pirotecnia y no los menores. Eso es lo que se aprobó por cambios en la legislatura. Claro. No era el proyecto original. Absolutamente, porque en definitiva podían ir los mayores a comprar y después le daban a los niños. Como sucede hoy. Exactamente. Entonces, claro, como sucede hoy. Entonces, eso motivó que fue para mí fue un despropósito de la ley tal como yo la había enviado. Yo hablaba de prohibición, mire usted lo que habíamos hecho. Yo como director del Hospital de Niños, jefe del servicio, había hecho un estudio de costos, porque la mayor parte de los chiquitos que se quemaban, y lo veíamos siempre, hemos visto niños que han perdido la vida, hablemos de que han muerto niños por la pirotecnia, con incendios de casas con cañita voladora, hemos visto niñitos que han perdido sus genitales por explosión de las baterías en los bolsillos, hemos visto niños que tienen desfiguración total del rostro, o sea, nos ha tocado ver muchísimas cosas realmente muy impactantes, fuera de lo que nosotros habitualmente vemos en la profesión, por supuesto, pero que motivaba que, digamos, vamos a presentar este proyecto de ley para que, en definitiva, la pirotecnia de uso doméstico no se venda en el territorio de la provincia. Le hablo de uso doméstico. Pero, como la presión de los comerciantes era muchísima, porque querían vender, dijimos, bueno, muy bien, vamos a prohibir la pirotecnia de uso doméstico, la que no puede ir a comprar yo y usted, pero sí vamos a permitir aquellas de fuegos artificiales mayores, que son lo más costoso además, que vamos a hacer espectáculos públicos, decía yo en la ley, en el mismo proyecto de ley, donde inclusive el Estado puede financiarlo, como ocurrió, no sé si recuerdan, en el año 2000, cuando recibimos el siglo, que en el Cerro San Bernardo hubo un espectáculo, en el Gran Buró otro, y estuvo muy bueno, y no hubo niños quemados, que hagamos lo mismo con el costo de lo que nos cuesta atender a los pacientes quemados en el hospital. Fíjese usted que el costo que nos daba a nosotros atender a un paciente en terapia y las consultas que hacíamos, lo sacamos en ese momento y dijimos, con esto podemos hacer todo el festejo. O sea, el Estado, en vez de invertir en atención médica, invierte en los fuegos artificiales mayores, que son los manejados por gente experta, todos disfrutamos de los fuegos artificiales y no tenemos niños quemados. Bueno, así era el proyecto en su origen y después fue desvirtuado. Y un poco haciendo historia, posteriormente ya me tocó juntarme con los chicos estos de TEA, con González, era en ese momento el que dirigía, González, sí. Me buscaron de la Sociedad Protectora de Animales y bueno, aunamos esfuerzos para que la ley vuelva a salir. Y bueno, y salió con la pirotecnia, la prohibición de la pirotecnia sonora. Que yo estaba en desacuerdo, pero dije, bueno, entre nada y esto es un avance, claro, porque la pirotecnia sonora es realmente la que más daño ocasiona. Y veníamos medio satisfechos hasta hace una semana, que claro, realmente atendimos en la Fundación 5 niños quemados, me enteré que hubo 5 niños quemados en el hospital de niños, y después chequeando en el interior hubo otros 5 o 6 niños más, o sea, ya tenemos casi 15 niños quemados, claro, que es una estadística bastante preocupante, porque todavía no llegamos a Año Nuevo, que es esta noche, y el estruendo de la provincia fue increíble, porque todos nos dimos cuenta de que la ley no se estaba cumpliendo. Claro. ¿Falla eso? ¿Fallan los controles? Yo lo que digo es lo siguiente, es muy difícil el control de la pirotecnia sonora, es muy difícil, porque hoy venden
artículos de pirotecnia empaquetados, yo me he acercado y he visto, y dice, acá está el artículo, no hay nada sonoro, y sí hay sonoro. Sí hay. Entonces a la municipalidad le cuesta muchísimo ir a hacer un control de saber cuál es el que es sonoro y cuál es el que no es sonoro. Entonces, lo más fácil es, si se hubiera aprobado la ley de la prohibición de pirotecnia de uso doméstico, cualquier local comercial que venda artículos de pirotecnia, se hace y se produce el cierre definitivo, y como pasó ahora, que sé que han clausurado mucho, pero el control es muy difícil. Entonces, las leyes están para cumplirlas. Claro. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, no es justo que todos tengamos que soportar la explosión, los estruendos y los daños que ocasiona la pirotecnia cuando existe una ley que está prohibido. Entonces, también es importante que la sociedad participe en esto, porque yo siempre lo comparo, cuando salió, no sé si se acuerda, la ley del prohibido fumar en los lugares cerrados. Claro. Yo nunca fumé, pero yo siempre tenía que estar afuera, que era el que no fumaba, y los que fumaban estaban adentro de la confitería. Claro. Así era. Hasta que llegó un momento de la ley y dije, pero ¿cómo vamos a hacer cumplir esta ley? Decían. ¿Cómo vamos a hacer que vaya la municipalidad a cada una de las confiterías? No, ¿sabe quién la hacía cumplir? La gente. Claro. Se levantaba, no fumador. Exacto, se levantaba y decía, usted no puede fumar acá. Si no, yo llamo y le clausuran a la confitería. Y se tenía que ir afuera. Y hoy es un hecho natural. Bueno, creo que, un poco llamo en este programa la conciencia, también a la sociedad y a todos. Si sentimos una explosión de un vecino, y bueno, hagamos un canal de denuncia, pero también tiene que estar el municipio del interior, el de capital, dispuesto a hacer un operativo de sanción, no solamente al que la vendió, sino también al que la consumió. Porque si está prohibida la ley, debe tener una sanción para quien la consume. Yo no puedo estacionar en doble fila porque me hacen una multa. Bueno, tampoco puedo tirar artículos de pirotecnia. Claro. O sea, esto también es importante, ¿no? Usted me habla de una lucha, bueno, más de 30 años ya con el tema. ¿No le da la sensación, doctora, o a veces piensa, dice, ¿cómo puede ser que tengamos que seguir discutiendo esto, que con la evolución de la sociedad ya lo deberíamos haber dejado atrás? Absolutamente. Estuve en programas el año pasado, inclusive alabando la situación y diciendo que la ley esta de pirotecnia sonora, que fue impulsada también y apoyada, esto también lo debo decir, el apoyo que dio el gobernador en su momento, Gustavo Sáenz, a la ley fue importante, porque en definitiva se jugó para decir, bueno, vamos a apoyar y vamos a avanzar, pero en definitiva hoy los mecanismos de control parece que no son suficientes, y vuelvo a repetir, no creo que sea porque no lo hagan, sino por lo que se hace un poco imposible este control. Entonces me parece que es un buen momento de reflexión, como usted lo dice, para decir, bueno, hemos hecho esta ley, pero no me está solucionando todos los problemas. Sí han bajado los índices. Yo antes venía a los programas cuando todos estaban en el hospital de niños y hablábamos de 60, 70 chicos quemados. Eso le iba a preguntar, ¿se acuerdan de la época de cómo era una noche de Navidad en el hospital? Claro, eran 60, 70 chicos quemados. O sea, no, estamos hablando era una locura. Era una locura, bueno, pero hoy estamos hablando lo mismo de 15, cuando el año pasado tuvimos 4. Claro. O sea, estamos con preocupación. Sobre todo, ¿sabe qué está pasando? Con este tema del dólar, que está un poco caro acá y más barato en otros lados, la importación de productos de pirotecnia lo hace más accesible. Claro. Y eso hace que la pirotecnia clandestina exista. Existe también en los lugares como en Chile, doy un ejemplo que está prohibido, también pirotecnia clandestina, pero el porcentaje de quemado es mucho menor porque ya es dificultoso. Bueno, en Córdoba está prohibida totalmente la pirotecnia, ¿no? Ha habido accidentes, pero acá está permitida la otro tipo de pirotecnia y eso hace la facilidad para acceder a cualquier tipo de artículo. Es una línea muy fina de un lado al otro. Va a ser, esto se va a repetir si es que no tomamos el toro por las astas y ya que hemos hecho la ley de esta forma, la hagamos de la otra, la original que yo propuse, que está muy bien estudiada, no la inventé yo, le aclaro, es una ley que por los viajes que tengo por todos los congresos internacionales que hemos hecho, en China, que es el fabricante de la pólvora, está prohibida la pirotecnia, o sea, imagínese usted, mirá, eso está prohibida la pirotecnia de uso doméstico, no se puede utilizar. Si usted ve los festejos, pero todo es fuego artificial mayor, manejado por el Estado, manejado por centros privados, porque también es cierto, si uno quiere hacer un festejo y tener fuegos artificiales, ¿por qué no lo puede hacer? A todos nos gustan los fuegos artificiales, pero que duren 40 minutos, de 8 a 9, y se acabó. Esto es explosión a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, los animales se ponen agresivos, hay mayor mordeduras de perro. Los días anteriores muchas veces también, ¿no? Los días anteriores. Después la gente que no consumió, lo consume cuando pasa la fiesta porque lo tiene ahí. El único año que tuvimos un récord de pocos quemados, recuerdo el año 97, 98, que no tuvimos casi quemados, fue porque llovió. Desde el 23 de diciembre, no me olvido, hasta el 4 de enero sin parar. Esa lluvia que no paraba, todos los días, todo el tiempo. Mirá. No hubo quemados, no hubo consumo. Claro, porque claro, no podían. Todo mojado. Y encima en esa época la pirotecnia no es tan sofisticada como ahora, porque ahora son resistentes al agua, también le aviso. Claro. Entonces no hubiera pasado eso ahora, pero en ese momento, bueno, con mojado se quemaban los cohetes.
La semana pasada, a raíz de todo esto que empezó a levantar nuevamente la polémica de lo que pasó en Navidad y demás, doctor, salió el ministro de Salud, Mangione, Sí. a anunciar que para el 2025 cree que hay que dar ese paso y que va a reflotar el proyecto. ¿Habló con usted? No, no habló conmigo, pero me alegra mucho que tome esa posición. El doctor Mangione es cirujano infantil. Él, Claro. era residente cuando yo era jefe de servicio, estaba en mi servicio, rotaba como residente en ese momento. Es un profesional que ha trabajado en el Hospital de Niños mucho tiempo y ha visto la cantidad de quemados que hay. Y bueno, ahora como ministro también toma esa posición. No lo había escuchado antes tomarla como cirujano, pero me parece espectacular que la tome él y que la tomen todos los que tengan que tomarla para poder darle una solución. Pero sobre todo tenemos que buscar que la legislatura apruebe esa ley, porque nosotros podemos tener buenas intenciones. Yo también fui ministro, la tuve y no tuvo el éxito que yo esperaba. Pero me parece muy bien la posición, pero con la decisión política de hacerlo. Esto es importante. No importa si lo hace el doctor Chagra, si lo hace el doctor Mangione. Yo soy un luchador y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Pero en definitiva, lo que más importa es eso, que los niños no se quemen, que los niños autistas no sufran y que la pirotecnia la podamos disfrutar. Yo lo escuché que creo decir que quería suspender todo. Yo creo que no, que hay que dejar los fuegos artificiales mayores manejados por personas responsables. Eso, con personas responsables no va a haber daño, pero sí la pirotecnia de uso doméstico. Es así. Claro. Él habló de prohibir todo, pero claro, por ahí en el diálogo con especialistas como usted y demás, por ahí pueden surgir opiniones que... Yo creo que inclusive la pirotecnia sonora cuando se prohibió yo estaba muy contento, porque decía, bueno, sí, el 80% de los chicos que hicimos un estudio, el 80% de los chicos que se quemaban eran con explosivos, o sea, era con la pirotecnia sonora, entonces digo, bueno, va a bajar el índice, vamos a estar bien, veníamos bien hasta hace 2 años, ahora se nos ha disparado de vuelta y el análisis que estamos haciendo en la fundación, con los especialistas, todo, es lo difícil que es el control de la municipalidad. No le vamos a salir de hecha a decir, no, la municipalidad no controla. Sí, tal vez controla, pero se le hace muy dificultoso. Claro. ¿Le gustaría, doctor, entonces que lo convoquen? Seguramente habrá reuniones de comisiones. Sí, seguramente cuando llegue el momento. Yo creo que el tema tampoco tiene que ser solamente el empujón ese del entusiasmo que vamos a prohibir. Esto tiene que ser consciente de que pasada la fiesta hay que sentarse, por supuesto, y volver a reflotar. El proyecto que hice yo es un proyecto que, vuelvo a repetir, no es que soy el iluminado, es en muchos lugares y donde verdaderamente es para mí el que hay que volver a poner sobre la mesa y aprobarlo. Bien, estaría bueno. Sea que esté el doctor Chagra de ministro, el doctor Mangione de ministro, el que sea, pero en definitiva lo que hay que buscar es el bienestar de los niños, entre todos. O sea, me parece muy bueno que se sume a esta propuesta. Además, vuelvo a decir, un cirujano infantil que ha trabajado conmigo mucho tiempo en el hospital, lo conozco, es un personal muy comprometido, una persona que realmente sabe lo que es una quemadura y por eso lo entiende así, ¿no? Sin duda. Estamos acostumbrados muchas veces a ver lo que pasa en Capital. ¿En el interior es peor? Y en el interior a veces es peor y yo le voy a decir por qué. Los controles de los municipios se hacen mucho más difíciles, sobre todo en los lugares más alejados. Nosotros hemos tenido pacientes que llegan, supóngase, vamos a ver, se ha quemado en Santa Victoria Este, porque también tiran los cohetes allí, y hasta que se llega al paraje del agente sanitario, el chico ha sufrido la quemadura y ni siquiera había sido atendido. Entonces ya ha llegado con una quemadura infectada, había que internarlo, o sea, después era derivado a Orán y de Orán a Salta. O sea, se hace más difícil el tratamiento de un paciente. ¿Por qué? Porque en definitiva, a veces, y nos ha pasado, imagínense con la experiencia que tengo, nos ha pasado de todo. La mayor parte de muchos chicos se enteran, los padres, que se han quemado al otro día. Porque están festejando, el chico se ha quemado, encima le dice, no me duele, papá, no duele la quemadura, no le duele, y cuando la quemadura no duele es la más grave, porque es la más profunda, la que ha roto las terminaciones nerviosas. Por eso lo importante es no colocar absolutamente nada en la quemadura con artículos de pirotecnia, porque generalmente dice, ponerle un poquito de manteca, ponerle la estampita, pasta de diente, aún ponerle una crema que sea la crema que es para los quemados, aún ponerle la crema que es para los quemados, tampoco hay que ponerla, porque el médico tiene que diagnosticar la profundidad y la extensión de la quemadura. Entonces, si no duele, y es porque es más grave. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, llegan con una cáscara negra acá que se quemó hace 2 días y a lo mejor ya está infectada y ya hay que hacer un tratamiento que si hubiera ido oportunamente lo hubiéramos evitado, ¿no? Por eso es peor en el interior entonces. Es peor en el interior porque el acceso rápido a la atención, no hablo de los municipios eje como Orán, que tiene hospitales de nivel complejidad, Tartagal, Rosario, Petán, pero lo que está más en el interior profundo es mucho más difícil. Hace poquito hemos operado en la fundación
un pacientito que tenía una secuela grave de quemadura de sus manos, tenía su mano retráctil, y le pregunta a la mamá, ¿hace cuánto que tiene la manito así? Hace 2 años, me dice. O sea, hace 2 años que estaba con la manito así y se había quemado con pirotecnia. Y el chiquito estaba sin moverse y la madre lo tomaba como, bueno, pasó porque era la quemadura. Entonces, bueno, lo tomamos y eso en Capital no ocurriría nunca porque es atendido inmediatamente de un hospital central. O sea, claro, y está 5, 10, 15 minutos. por eso está buena la ley para que no se venda en ningún lado de la provincia la pirotecnia de uso doméstico. O sea, no la pueda comprar como con... Claro, eso. El proyecto suyo habla de que no puede haber un local abierto al público y así como es un kiosco, está el de pirotecnia. Ni siquiera el local de que venda más pirotecnia puedo ir yo a comprarlo. Claro. Es decir, yo no puedo, es como organizar una fiesta. Yo para ir a organizar una fiesta necesito la autorización, el permiso, no puedo hacer una fiesta en mi casa y hacer lo que quiero. Bueno, lo mismo con la pirotecnia. Yo quiero la pirotecnia, quiero hacer una fiesta de casamiento o un espectáculo deportivo. Claro. Bueno, doy contrato el servicio de fuego artificial que está autorizado para que lo haga. Va a tener su protección, va a ser su horario, sí, por supuesto que va a molestar un poco la explosión a veces, pero es un rato en un momento y no es todo el tiempo, y manejándolo. Los niños manejan la pirotecnia, que son propiamente armas de fuego. Imagínense qué responsabilidad puede tener un chico que el otro día vi que se metió un petardo en la boca en Córdoba, le explotó toda la cara, porque tampoco sabe que eso puede producirle la magnitud del daño que produce. Claro, y de esa manera no se afecta tanto la fuente laboral de la gente que no se afecta la fuente laboral porque son fuegos artificiales, están controlados, la municipalidad lo puede controlar perfectamente. Aparece un local que vende allá abajo y lo clausuro, es mucho más fácil. Hoy no lo puede clausurar porque está autorizado y dice que vende y ahí está el mezclado. Entonces está pasando lo que está pasando, lamentablemente. Igual, vuelvo a repetir, antes hablábamos de 60, 70 niños, hoy estamos hablando de mucho menos, estoy conforme, pero también porque ha habido un concepto de que en la sociedad ha cambiado mucho el tema de que el usar el artículo de pirotecnia no es para nada productivo. O sea, yo tenía discusiones con médicos, inclusive en el hospital, me acuerdo una vez tuve una discusión con el director del hospital en ese momento, porque él estaba de acuerdo con la pirotecnia y me decía, no, pero si te cuidas no te vas a quemar, y yo tenía otro concepto un poco más tajante que el que sigo teniendo ahora. Claro. Pero sí ha habido una evolución. Entonces. Ha habido una evolución, yo creo que sí, porque la sociedad ha entendido un poco que esto es molesto. Antes no existía el grupo de los chicos que tenían autismo. Claro. La Sociedad Protectora de Animales también decía, uy, pobrecitos los animales. Ya se han puesto firmes las estructuras, donde yo acompaño, por supuesto, de la fundación. Yo he sido el primer luchador, eso sí lo digo, y ahora hasta un ministro de Salud sale y dice, yo también estoy de acuerdo. O sea, esto es importante, no sé si me entiende. Es importante porque vemos que las consecuencias son más nefastas y que los intereses comerciales tienen que quedar de lado. Por supuesto que no va a ser la misma ganancia de aquellos que venden todo tipo de pirotecnia que aquellos venden. Pero bueno, no vamos a afectar tampoco la fuente laboral, vamos a disfrutar todo, porque a mí sí me gustan los fuegos artificiales y eso que sí me gusta verlos, ¿para qué lo voy a decir? Pero lo que no me gusta es que se quemen los niños. Claro. Es así. La situación económica, ¿usted ha notado por ahí en algunos años que la situación económica del país es más favorable o menos favorable? ¿Se replicaba en eso en la pirotecnia? Porque sí, es caro a veces comprar. Influye mucho. Por eso que creo que ahora el artículo de pirotecnia, que viene sobre todo, sabemos, más clandestino que otra cosa, porque la compran de la frontera con un dólar que está muy caro para Argentina, entonces es muy barato es decir, muy barato, muy caro para comprar acá, pero muy barato allá. Tenemos un dólar bajo en proporción, de los que el cambio nos favorece, por eso es que hay muchos turistas que se van afuera, etcétera, también para los artículos de pirotecnia. Entonces, cuando el dólar está muy alto para nosotros, eso, la pirotecnia clandestina, o sea, la que se importa, disminuye. Y bueno, también es cierto que tampoco alcanza la plata ahora mucho para decirme, queda para la pirotecnia, prefiero comprar una botella de vino, pero lo mismo, eso hace que disminuya un poco de acuerdo a las necesidades en su momento. ¿Me entiendes? O sea, el año pasado creo que también influyó que no era tan barata la pirotecnia como está siendo ahora, a pesar de la crisis, por los precios de los artículos importados. Eso sí me parece que influye, pero no es el eje, no es el eje. El eje principal es el consumo, que los niños quieren consumir, le piden al otro, van a jugar con los otros chicos, estamos todos en esto, papá comprame, a veces inclusive el chico le pide la plata a la mamá para ir a comprar un caramelo y va a comprar un artículo de pirotecnia y la madre no lo sabe. Entonces también no es que se respeta la venta a los menores de 18 como lo dice claramente la ley.
Pero si nosotros directamente no tenemos lugar para comprar artículos de pirotecnia, va a ser mucho más fácil el control, ¿no? Claro, todo por la asta. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor, y ya seguimos. Cómodo, con todo gusto. Bueno, pausa en Fuera de Rutina y ya venimos para seguir charlando de muchos otros temas con el doctor Gabriel Chagradi. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Te recordamos la importancia de limpiar tu tanque o reservorio de agua una vez al año. Seguí estos pasos, así juntos mantenemos la calidad del agua de tu casa. 1. Vacía el tanque y deja aproximadamente 15 centímetros de agua. 2. Despegá con cepillo la suciedad del fondo, paredes y tapa. 3. Enjuagá, vacía y llénalo hasta la mitad. 4. Agregá 2 litros de lavandina y completá con agua. 5. Deja actuar durante 3 horas. 6. Vacía por completo y volvelo a llenar. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. 3, 2, 1, ¡feliz año nuevo! Estas fiestas, disfrutemos todos. No uses pirotecnia sonora. Municipalidad de Salta. Muy bien, estamos de vuelta para seguir nuestra charla con el doctor Gabriel Chagradi, aquí hablando de muchos temas. Hemos hablado largo y tendido, principalmente del tema de la pirotecnia, los daños que produce, en algunos casos, y muchos casos físicos, y en otros que no son físicos, pero que afectan y mucho a las personas. Doctor, quiero que hablemos, está ahora trabajando y mucho con, además de su actividad privada, con la Fundación Áurea, ¿es así? Exactamente. Fundación Áurea se llama porque, usted ve el logo, que tiene como una rayita, como una sonrisa, y la punta de la A es la forma de un labio leporino, de un chiquito con una malformación. Fundación Áurea porque áurea usaban los griegos para hablar de la recuperación áurea del oro, de la belleza. Es decir, cuando decía recuperamos la belleza de alguien, era como recuperar en oro algo. Entonces áurea significa eso. Entonces le pusimos ese nombre para recuperar la belleza de todos los chicos que tengan malformaciones, aquellos que tengan secuelas con quemadura. Así que hemos iniciado esta maratón, este trabajo allá por el 2014, la formamos, el 2015 arrancamos. Somos un grupo que se va sumando cada vez más, de profesionales y no profesionales, que trabajamos mucho con los intendentes del interior. Esto debo decirlo. Ahí es donde la política realmente uno dice, la política, no, la política tiene, y yo lo veo, un resultado eficientísimo cuando combinamos los trabajos. ¿Por qué? Porque el intendente de cada una de las regiones del interior, porque la fundación se ha abocado a ir al interior a hacer atención médica. No en la capital, porque como decíamos recién, en la capital está el hospital de niños, el paciente llega, tiene un servicio, tiene especialista. El tema es en el interior, lo difícil que significa para un chico que nace a veces con labio leporino ser operado. Lo he vivido yo porque he sido jefe del servicio y me pasaba que los pacientitos que nacían con labio leporino en el interior venían a Salta, los revisábamos, le decíamos, tiene turno para dentro de 2 meses para operarse. Claro. Cuando venían en el camino, porque venían o con un colectivo o el vehículo con el que podían venir, ya llegaban resfriados, y llegaban con moco, o con una bronquitis. Suspendíamos la cirugía y se volvía. Y así la mamá iba y venía muchas veces y nunca podía ser operado, o podía ser operado más tarde de lo que convenía. Entonces, la primera reunión que tuvimos, yo empecé a operar estos chicos así, ya estaba en el hospital, con la Fundación Argentina Solidaria, ya por el año 1999, 1998,
que operamos con la ayuda de la política, porque era la diputada Sabac la que se entusiasmó con esto allá en Orán, le mando cariños también si que se ve ese programa, y que empezamos a operar los chiquititos con labio leporino allá. Operamos más de 200 chicos en un periodo de un mes y medio en el hospital de niños. A través, yo no tenía en ese momento la fundación. Y así seguíamos haciéndolo con la ayuda de ella, después con otros que ayudaban, y ahora con la Fundación Áurea ya hacemos convenio directamente con los municipios, hablamos con los intendentes, como hablamos con el doctor Pablo González, que es médico que era intendente de Orán, bueno, ahora ya no lo es, y él también tenía una fundación, hicimos un convenio y operamos más de 80 pacientes en su sanatorio. También lo podemos operar en los hospitales, pero a veces si tenemos un centro privado que es gratuito para el paciente, no molestamos la normal actividad del hospital y hacemos las operaciones. Que generalmente los hospitales exactamente, están con mucho colapsado, está bien, necesitan también estos pacientes y nosotros recurrimos a ir allá y operamos muchos pacientes. Tengo videos, recuerdo la primera vez que llegué, había tanta demanda contenida, en el 2018 fue que me dice el doctor, bueno, venite al predio que vamos a hacer allí la atención. Llegamos a un predio que era un descampado y yo dije, bueno, son labios leporinos nomás, digo yo, lo que tengo que atender, porque vi tanta gente, y eran más de 150 chicos con labios leporinos, que estaban esperando ser atendidos, por supuesto, que venían de Orán, de Embarcación, de Pichanal, de Tartagal, de todo el interior. Y bueno, y empezamos un trabajo que lo hemos seguido hasta que apareció la pandemia, ahí lo suspendimos un poco porque por no poder viajar, después vino el dengue también, que dificulta porque estaba en el norte, pero seguimos con el trabajo oportuno en cada uno de los lugares. Hemos operado chicos, pero no le he traído fotografías, que realmente hay que ver el rostro de los niños, cómo le ha cambiado la vida, porque iban a la escuela con el labio abierto, porque no tenían la posibilidad de operarse, y después de las operaciones, las familias, todos muy agradecidos. Y los intendentes y los concejales también les sirve porque ellos le dan una solución a los pacientes que son de sus municipios, porque en definitiva son ellos los que nos conocen. Una vez fuimos a Rosario de la Frontera y fuimos con Pérez, que era en ese momento senador, bueno, ya muchos no lo son, pero siguen trabajando, fíjese, con nosotros, y fuimos allá y fuimos a un lugar profundo, Rosario de la Frontera, o sea, mucho más adentro, y rescató un pacientito que tenía también así las manos pegaditas, que había sufrido una quemadura con fuego, y bueno, lo operamos, lo recuperamos la mano, pero nunca hubiera podido ser diagnosticado porque el paciente no iba al hospital. No es que si va al hospital es más fácil porque el hospital mismo lo deriva al hospital de niños, pero hay muchos pacientes que no quieren ir, que no acceden por su idiosincrasia, etcétera, no los llevan, y bueno, y los políticos sí lo conocen porque son los que recorren esos lugares. Entonces ahí es donde yo rescato la acción de la política en conjunto con la medicina, como lo estamos haciendo con la Fundación. Así que bueno, sí se hace difícil en estos tiempos, por supuesto, porque hay que movilizarse, hay que llevar a la gente, las operaciones son costosas, pero al paciente no le cuesta un centavo, no le cuesta un peso, porque tratamos de hacerlo con los distintos subsidios de los municipios. Eso le iba a decir, ¿cómo se solventa desde lo económico todo eso? Sí, nosotros, bueno, la gente que trabaja en la Fundación casi lo hace voluntariamente. De hecho, yo sí así lo hago, pero a mí no me interesa porque tengo esa vocación. Y muchos de los que están conmigo también. Pero nos colaboran los médicos que están trabajando allí en el interior y generalmente los municipios que ayudan, como decir el doctor Pablo González, que tiene su fundación, el senador Pérez también, hemos ido a Cafayate con el senador Saldaño también, hemos hecho atenciones médicas. Y bueno, la última vez hemos ido a Cachi con el senador Guayar que llevamos, pero ya esta vez me pidió que lleváramos otras atenciones médicas. Bueno, llevamos pediatra, llevamos traumatólogo, llevamos muchísimos medicamentos, que son las muestras que nos dan a nosotros y que las volcamos, y la verdad que eso ha hecho como una explosión, porque ya la Fundación un poco ya, que si bien puede hacer de todo, ya nos están llamando para que vayamos a hacer toda la atención de esa pediátrica contenida, y bueno, lo vamos a seguir, vamos a intentar de ampliar el espectro, no solamente para los labios leporinos. El tema del labio leporino, que los niños estén con eso, que es de nacimiento, ¿verdad? Exactamente, es una malformación congénita que viene del nacimiento de origen multifactorial. Quiere decir que son muchos los factores que hacen que el chiquitito lamentablemente nazca con labio leporino. Y eso está influido también, está influenciado también por la cuestión hereditaria. Entonces, hay un gen que a veces se repite hasta la quinta generación, que no sabemos que lo tenemos, y por eso los papás dicen, somos todos sanos. Bueno, pero capaz que hijos de inmigrantes tenían algún labio leporino. Con otros factores coadyuvantes como la desnutrición. Si yo puedo tener el gen, pero si estoy sano, si estoy bien nutrido, si no estoy con pesticidas, bueno, no nace el chiquitito. Pero si tengo el gen
y encima, como pasa en el norte, que el índice del norte es altísimo de labio leporino, porque hay mucho el tema de los pesticidas con el trabajo en el campo, Claro. y después el gen se repite hereditariamente. Entonces, yo ya he operado, para que ustedes se den una idea, no soy tan grande, pero he empezado pronto, pero he operado a la abuela, a la madre y a la nieta. Todo del labio leporino. Todo el labio leporino de la misma generación han nacido con el labio leporino. Esto muestra el origen hereditario. Qué bárbaro. Eso, entonces, ¿qué pasa? Ese chiquito que se queda allí con el labio leporino, si no sale del lugar, se va a tener hijos con otro que tenga también labio leporino, y en vez de tener un hijo, pueden tener 2 hijos con labio leporino. Ellos 2 se quedan allí, o sea, esa herencia poligénica multifactorial, o sea, las posibilidades de que cada vez haya más labio leporino en los lugares donde está el gen. Esa es la mala noticia. La buena es que con operaciones en tiempo y forma, con el avance de la odontología ha avanzado un montón. Sí. Entonces antes los chicos tenían los dientes, que uno lo operaba bien, pero ahora con los implantes dentales, la ortodoncia, la foniatría, etcétera, la recuperación es prácticamente casi total. Yo mostraría fotos de chicos y de chicos adultos que ya se han recibido, son profesionales, médicos, que lo hemos operado. Casualmente recuerdo con el doctor Mangione, una vez operamos un pacientito que un chiquito era chiquito, éramos más jóvenes nosotros, lo operamos juntos, y hoy un médico profesional que me estaba operando el otro día, entró al quirófano, me saludó, mire usted. Y me dijo: doctor, yo soy el paciente que usted operó, y es médico también que estamos operando. O sea, claro, con una integración total en el tema de la recuperación, si es que hace los tratamientos oportunos, salvo que vengan acompañados de alguna otra malformación que, bueno, ya escapa al labio, como claro, puede ser una malformación cardíaca. Pero el hospital de niños está trabajando en eso también. En el interior ya hay médicos también que lo están operando. En Orán ya hay cirujano plástico que está dando soluciones, porque lo ideal es que se queden en el lugar, porque nosotros podemos ir y venir, pero lo ideal es tenerlo en el interior a los pacientes. Se hace difícil, ¿no? Se hace difícil la instalación de médicos especialistas en el interior. Sí. Por eso la Fundación Áurea trabaja, cuando viene un paciente y decimos: nos queremos operar, que somos de capital, lo mandamos al hospital porque tiene solución, pero nosotros los recursos los destinamos para el interior. Claro, como una cuestión de prioridad. Exactamente, es así. ¿Y un niño que tiene labio leporino, a los cuántos meses o años de vida ya es conveniente? Es buena pregunta, porque cuando un niño nace con labio leporino, lo habitualmente hacemos a los 3 meses de vida, le operamos el labio. A los 9 meses, 10 meses, antes que empiece a jugar con su aparato fonador, se hace la parte de atrás del paladar. Hay distintas escuelas, pero claro, es lo que nuestra experiencia nos dice después de tantos años. Tengo más de 5.000 chicos operados, entonces a lo mejor hace 5.000 chicos. 5.000. Porque en el hospital estuvimos 22 años trabajando, claro, y operábamos por semana 8, 10, 12. Imagínense, claro, multiplíquelo por la cantidad, más todo lo que estamos operando con la Fundación ahora. Tenemos mucha experiencia, debo ser uno de los que más en el país tiene, porque acá en el norte hay mucho, entonces claro, más casos exactamente, que en otros lados. En Bolivia, por ejemplo, cuando vamos a los congresos, en Bolivia yo tengo 5.000 y ahí hay de 12.000, o sea, porque claro, en México, Bolivia hay más todavía que en Argentina. Pero en el norte, lamentablemente, es donde más hay. Entonces, la experiencia de cada uno hace eso. Entonces, lo operamos a los 9 meses del paladar blando, el chico empieza con la fonoaudiología, de entrada tiene una plaquita de ortodoncia para cubrirle la comunicación, porque está abierta, se puede ahogar o broncoaspirar, sobre todo los que vienen del interior, y después ya a partir de los 2 años ya se puede operar la parte dura del paladar y sigue con la ortodoncia. Entonces el pacientito a los 3, 4 años ya tiene toda su estructura prácticamente cerrada, está bien, ya puede hablar bien, puede tener la dentición con dientes de leche todavía que le van saliendo, se va controlando, y posteriormente si hay que hacer un retoque estético de la nariz o del labio cuando son más grandes, también se lo hacemos. La Fundación también opera adultos, ¿no? O sea, eso, adultos que han sido operados a lo mejor con otras técnicas hace mucho tiempo, porque ha cambiado todo mucho, se ha actualizado, claro. Mucha evolución. Mucha evolución, hoy las técnicas son muy buenas y realmente los resultados son maravillosos. Entonces, pacientitos que en otra época no existían ni especialistas en esto, los operaban los cirujanos infantiles, bueno, y le hacemos retoque, le mejoramos su nariz, le mejoramos el labio. La vez pasada me emocionó mucho un paciente que estaba buscando trabajo que no lo aceptaba y me dice: doctor, opéreme porque tengo una entrevista con una minera, me dice. Y me rechazan porque tenía el labio, y bueno, lo operamos, en la fundación lo operamos, y el pacientito hace una semana me llamó, me dice: doctor, la verdad que tan bien y ya estoy trabajando. O sea, claro, es importante. Cambiar la vida. Cambiarle la vida, no solamente del niño en la escuela, y las familias. Imagínense una familia entera con el chiquitito en esas condiciones, es todo un problema. Claro. Que tiene que ir al cirujano, que tiene que ir al fonoaudiólogo, que tiene que ir al ortodoncista, y encima después los resultados no son buenos,
hay que entenderlo al grupo familiar, y por eso yo tengo una satisfacción muy grande, porque no recibo más que agradecimientos cuando voy a Orán y cuando voy al norte, de todos los pacientes que me encuentran en la calle. Mire, la vez pasada estaba en el supermercado y me cruzo con un papá. Yo los distingo a los papás más que a los chiquitos, porque a los chiquitos después no los veo, ya se hacen grandes, no los veo, claro. Entonces me saludo el papá, me dice: doctor, ¿se acuerda de mi hijo? Bueno, sí, me acuerdo. Mire, dice, venga, y lo llama al chico. Y le dice: mire, porque está el concepto de que el labio leporino es gangoso, que habla mal. Claro. Bueno, entonces lo habíamos operado. Dice: usted sabe que mi niño es la primera voz de un conjunto musical. La primera voz. Y dice: canta, me dice, canta. Y el chico se puso a cantar en la fila del supermercado, y la gente se acercaba a ver. Pero me estaba cantando a mí, para mostrarme el padre, y se me dio las lágrimas, la verdad. Debo decir, me emocioné muchísimo porque vi con satisfacción el resultado de lo que se puede hacer con responsabilidad, operando en tiempo y en forma. Entonces, más allá de la mala noticia que puede haber cada vez más chicos en estos lugares, también está la buena noticia de que la recuperación prácticamente es a íntegro, o sea, al 100%. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor, la última, y volvemos para el final. Listo. Pausa en Fuera de Rutina, ya venimos para el último bloque con el doctor Gabriel Chagradi. Fiestas, disfrutemos todos. No uses pirotecnia sonora. Municipalidad de Salta. Te recordamos la importancia de limpiar tu tanque o reservorio de agua una vez al año. Seguí estos pasos, así juntos mantenemos la calidad del agua de tu casa. 1. Vacía el tanque y deja aproximadamente 15 centímetros de agua. 2. Despegá con cepillo la suciedad del fondo, paredes y tapa. 3. Enjuagá, vacía y llénalo hasta la mitad. 4. Agregá 2 litros de lavandina y completá con agua. 5. Deja actuar durante 3 horas. 6. Vacía por completo y volvelo a llenar. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos en el último bloque de Fuera de Rutina, y el último bloque, por supuesto, como siempre, es sinónimo de las 5 preguntas al hueso. Muy bien, 5 preguntas al hueso entonces para el doctor Chagradi. Va la primera. ¿Cuál fue el caso más complicado que recuerde que le tocó operar por consecuencia del uso de pirotecnia? Bueno, el que más recuerdo realmente fue un niño que tenía una de esas rompeportones y lo tenía que estallar en la pared, porque era así, y se le estalló en la mano y le voló prácticamente todo el miembro, y me llegó la madre con el chico sin el brazo, y el brazo en la mano de la madre. Y me impactó muchísimo, porque fuimos a ver, por supuesto, lo amputamos y se perdió todo. Y otro caso que me dejó muy marcado fue una chiquita que perdió el ojo, que estaba mirando cómo salía el fuego artificial y justo le cayó una cañita voladora dentro del ojo. Y perdió la vista, así más allá de todos los otros casos que tuvimos. Claro. Pero ese del brazo me impactó muchísimo, verla a la madre desesperada con el brazo del chico que se le había reventado con un portaportón, había perdido prácticamente toda la mano y hasta el antebrazo. Estamos hablando de un niño de qué edad, ¿se acuerda? Tendría 12 años aproximadamente, 12 años. O sea, me impactó muchísimo. Sí.
Creo que fue ese el motivo, si no recuerdo bien ese o el anterior, que me motivó a empezar a luchar contra la ley de la protección de la pirotecnia. Porque me conmovió, encima uno volvía a la casa y tenía su hijo que lo ve también jugando ahí y decía, podría ser el mío, y realmente me conmovió muchísimo. Me acuerdo de ese momento, llamamos a un especialista que era el doctor Rossini, en ese momento que hacía las microcirugías, bueno, pero no hubo nada que hacer y salvamos la vida, porque también pacientes, exactamente. Claro, la pérdida de sangre. Exactamente, no, fue una cosa muy impactante, con la madre recogiendo el brazo del chico, ¿no? en ese contexto. Así que sí, bueno, entre otros. Y le tocan esos casos y uno dice, ¿cómo puede ser que la gente no entienda? Absolutamente, absolutamente, es así. Eso es lo que eso es lo que muchas veces, tengo anécdota, que me tocó atender al hijo de uno de los que más vende, que no voy a decir por una cuestión publicitaria, cohete en Salta, se quemó. El hijo se quemó con cohete. Y me lo llevó al consultorio y yo le dije, bueno, esto, pero no, sí, venía con cohete porque es su negocio, o sea, hasta esa situación me llegó a tocar en este concepto. Pero bueno, vamos a seguir en esta lucha. La segunda, doctor, algo mencionó usted, pero es fuerte el lobby que hacen estas empresas que se dedican a la comercialización de pirotecnia cuando se presenta un proyecto, cuando usted presentaba en el Consejo Deliberante, después en la legislatura. Es muy fuerte. Es muy fuerte, creo que es fuerte no solamente acá, sino en todo el territorio de las empresas que distribuyen y de las que venden los fuegos artificiales. Es muy fuerte sobre la presión también de la política, sobre la presión de los... siempre hay un argumento. Yo recuerdo una vez, un periodista me dice, vamos a hacer una publicidad, porque usted, doctor, siempre es el que tiene la prohibición de la pirotecnia. Y me dice, vamos a hacer la publicidad en un partido de fútbol, era para que salga. El doctor Charadí quiere prohibir la pirotecnia. Entonces yo le dije que sí, que estaba bien, que hagamos la publicidad. Bueno, no me llamó más. Y después ya, a los 15 días, en el próximo partido de fútbol, no era la propaganda mía, era la propaganda de la empresa que vendía los cohetes. Que decía, consuma los artículos de pirotecnia. O sea, era tal fuerte el lobby que creyeron que yo haciendo esa publicidad, que a mí yo no pagaba un peso para hacerlo, yo sí, porque el temor de que se pierda eso. Y eso siempre fue un factor de muchísima presión. Inclusive teníamos números, ya no los recuerdo, de la cantidad de dinero que se gana con los artículos de pirotecnia. Se gana muchísimo dinero y se gana en esta época, porque no es que todo el año se produce como ahora y se vende como ahora. Así que este es uno de los factores, sí. Yo puedo reconocer que sí. Hoy lo puedo decir muy libremente que sí. Sí, pasa. Bien. Tercera, hemos hablado mucho de las leyes, de las prohibiciones y demás, pero ¿dónde está la responsabilidad de los padres en esto? Porque que un niño se queme, sí, muchas veces ¿necesariamente la responsabilidad de los padres? Sí, sí, es responsabilidad de los padres, pero también es parte del acervo que implica esto. Muchos juegan con cohetes y no se queman, porque están los padres al lado. Otros, los chicos los dejan solos y se queman. Sí, yo considero que hoy en día esos niños que hoy son adultos y que van a mi consultorio, porque todavía los atiendo, porque no es que termina con la operación, termina cuando el niño deja de crecer, tiene una secuela, le empieza a tirar el labio, cuando empieza a crecer hay que operarle el labio, ha perdido parte de la oreja, hay que operarlo, la mano hay que... Y esos niños que son adultos hoy me dicen, ¿cómo mi padre no me prohibió los cohetes? Yo hoy tengo dificultad para encontrar trabajo, como le decía el labio primero, también de los quemados, dificultades afectivas porque se le rompieron muchos genitales por explotarle, tengo explosiones de baterías que explotaban espontáneamente y hay que amputaron los genitales. O sea, unos traumas terribles de adultos que son nuestros ciudadanos salteños que tienen discapacidades permanentes. Entonces sí, la responsabilidad yo se la atribuyo a los padres, por eso siempre llamo a la reflexión todos los años en mi mensaje que no compren artículos de pirotecnia, todos son dañinos, no que la estrellita, no, la estrellita también. Hemos tenido tantos casos de niños quemados, la estrellita queda candente, el rojo cuando se acaba, y el chiquito le llama la atención, tengo bebés de 3-4 meses que la agarraron así y le tuvieron que operar la mano. Y la chispa del ojo, la úlcera del córnea. Y hasta un chasquibún es peligroso, o sea, y aparte el daño que produce a otro, también le produce a ellos. Por eso es que sí creo que hay responsabilidad de los padres, más en este contexto donde hay tanta información, donde estamos todo el día con esto, porque antes era venir un canal de televisión, no, diario, hoy son redes sociales, hoy se sabe que en Córdoba le explotó un petardo a un chico y perdió la cara en todo el país, en todo el mundo, entonces esa responsabilidad también se la transmite a los padres. Bien. Bueno, pasamos a otro tema, entonces la cuarta.
¿Cómo fue su experiencia como ministro de Salud, doctor? Cuénteme un poco de eso. Bueno, yo me siento satisfecho con la gestión que tuve como ministro de Salud porque pudimos, fue algo muy novedoso, debo decirlo. Si bien tenía experiencia en la salud porque ya había sido director del Hospital de Niños durante 3 años, había estado en el IPS, que es otra cosa distinta. De ministro de Salud me tocó una experiencia que debo reconocer que ha sido importante porque hemos podido hacer, hoy el Hospital Papa Francisco existe gracias a la gestión que iniciamos nosotros en ese momento, el centro de rehabilitación que está en la calle Güemes también, ese lo hicimos nosotros también. Estamos hablando del Hospital de Santa Victoria, hicimos una reforma, el centro de trasplantes renales, el otro día escuchaba los trasplantes renales, cuántos se van haciendo en Doña Tibia, claro. Ese lo hicimos en nuestra gestión. Tuvimos muchas dificultades porque había índices altísimos de mortalidad infantil, los visibilizamos, antes no se visibilizaban mucho, sino se escondían, nosotros dijimos es lo que hay, y empezamos a trabajar muy fuerte, hicimos el plan quinquenal de salud, que duró los 5 años, y bueno, hasta hoy se siguen bajando estos índices y se va progresando, pero fue también muy desgastante personalmente, lo debo decir, tuve que dejar prácticamente mi profesión, que es a la que me dedico y me dediqué toda la vida. Casi que no operaba. Claro, no, casi no, fueron 2 años de interregno donde prácticamente es imposible, es dedicación exclusiva 24 por 24, o sea, claro. Tenés que estar en el interior, tenés que ir por todos lados, pero fue una experiencia que me siento satisfecho cuando veo hoy que el Papa Francisco sirvió, por ejemplo, para atender todo lo que fue esta epidemia del COVID y todo lo que hoy significa tener trasplantes renales y poder hacerlo. O sea, hemos tenido a lo mejor algunos problemas, sí los teníamos, pero hemos podido hacer muchas cosas y me dio mucha satisfacción. Así que, pero sí debo decir que dejé mucho de lado mi familia, lo mío, claro. Y todo lo que eso significa. Y cosas que tenía pensado al inicio por ahí de la gestión y que no pudo hacer. Sí, yo tenía ganas de que cuando iniciamos la gestión teníamos con mucha fuerza hacer un seguro provincial de salud para todos los salteños que sea gratuito, que todos tengan la posibilidad de acceder no solamente a la parte pública, sino también a la parte privada, o sea que haya una interacción, claro. Porque los costos en salud son muchísimos, lo que se gasta en hospitales muchas veces cuando se puede combinar con centros privados. Yo soy enemigo de que si ahora tengo un tomógrafo en la parte privada lo compre el hospital. No, que el hospital haga un convenio con la parte privada y que vayan allí los pacientes y se los paguen. Y lo mismo viceversa. Yo soy un gran integrador de la salud pública y privada. Y eso, bueno, se nos dificultó mucho. Tampoco estuve 10 años de ministro, estuve solo 2 años de ministro. Claro, o sea, un poco menos que 2 quizás también, ¿no? También un poco menos de 2, exactamente. Creo que no llegué a los 2 años. Así que me siento satisfecho por haber podido motivar todas estas situaciones que, como le digo, hospitales y bueno, que después terminaron hoy siendo utilizados para muchas situaciones puntuales que me dan mucha satisfacción. Pero también debo decir que fue muy desgastante. Sí, eso sí, creo que es desgastante para cualquiera de los ministros, pero en especial para mí porque me aboqué a full a esto. Cuando era director del hospital, por ejemplo, también era desgastante, pero yo seguía haciendo mi profesión, o sea, seguía viendo los pacientes, estaba allí. Lo mismo cuando estaba en el IPS, bueno, yo nunca atendí IPS, pero sí podías ejercer privadamente con otras obras sociales, o sea, hacerlo. Pero de ministro de Salud realmente es 24 por 24. Claro. Quizá junto a Educación y Seguridad los ministerios más difíciles que hay. Yo creo que, yo diría que no es porque sea, es el más difícil de salud. El más difícil de salud porque en salud siempre hay una demanda contenida, nunca está todo bien. Si nosotros inaugurábamos un hospital y ese día que iban al hospital había 5 personas que no habían sido atendidas correctamente y la responsabilidad del ministro de Salud. Claro. Y si va a otro lado y falta un medicamento, la responsabilidad del ministro de Salud. Siempre es como que falta hacer, por más que hagas la mejor inversión que hagas, siempre tenés una necesidad. Claro. Y esto hoy, con la situación que se está viviendo, con las crisis que estamos pasando ahora, me imagino que debe ser aún más agobiante, ¿no? Claro. Y eso, bueno, ahí vamos, la última, la quinta. ¿Cómo ve hoy la salud pública de Salta? Bueno, yo creo que la salud pública nunca escapa, la salud pública forma parte de un eslabón. O sea, cuando nosotros decimos, sí, se murió chiquito desnutrido, es de salud. No, el tema del desnutrido es porque le falta agua, falta alimentación, porque le falta vivienda. Y todo cae después sobre el sistema de salud. Claro. Este es el tema. El último receptor, el que recibe a ese chico que ya está desnutrido, el que aumenta la mortalidad, es el sistema de salud. Y por ahí lo más probable que muera en el hospital. Exactamente, es lo más lógico porque es donde va al hospital, como dicen en las terapias, donde más quieren que se muera, en las terapias son donde realmente tiene la crisis. Entonces creo que es muy difícil ese contexto y ahora en una situación preocupante como hay, por eso es que son situaciones más difíciles cuanto más crisis hay.
Entonces, hoy que están los medicamentos por las nubes, porque lo estamos viendo todo, eso no escapa al ministro de Salud tener que decir, tengo este presupuesto, comprar tantos medicamentos, debo comprar y gastar el doble con el mismo presupuesto, con un poco más, porque tampoco es que aumenta proporcionalmente. Así que creo que la situación es aún más difícil todavía porque las obras sociales, que son las que hacen esa otra pata de la cobertura, la gente no está teniendo dinero para poder ir ni siquiera a la consulta preventiva, no está pudiendo ir a comprar los medicamentos y eso lo hace aún más difícil porque ya el médico tiene que tratar una patología sin el medicamento, claro. Y la mayoría, ¿a dónde acude? Al hospital. Y el hospital público se rebasa y no atiende proporcionalmente como está atendiendo las clínicas. Entonces los hospitales hoy están sí con una gran demanda de eso, y por eso, bueno, hay que trabajar. Ahora, la mejor forma es estar, ¿no? Eso sí, yo puedo decir, yo era un ministro que estaba todo el día arriba del vehículo dando vuelta por todos los hospitales y por todo el interior, porque esto era importante, estar allí en presencia para tratar de ver la situación y solucionarla. Pero creo que hoy el contexto es mucho más complejo que la época que me tocó a mí, inclusive. Doctor, le agradezco muchísimo su visita. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Fuera de Rutina. Muchas gracias. Espero que lo haya pasado bien. Gracias a usted. Hasta y luego. Nosotros cerramos el año, como decía, con la entrevista del doctor Gabriel Chagradín. Gracias por acompañarnos y no se olviden que Fuera de Rutina va a seguir con ustedes durante enero y febrero, repasando lo mejor que nos ha dejado este 2024 para después volver con todo y con muchas novedades más también. Gracias y nos vemos como siempre aquí en Somos Salta y Jujuy.